Pues buenas noches ya a todos. Qué bueno que regresaron. Temía que después de el viernes pasado, con tantos dilemas éticos en la cabeza, hubieran decidido mejor no venir. Los hubiera entendido. Espero que hayan dormido bien ese viernes pasado. Esta noche no creo que vaya a ser la excepción en cuanto el contenido y las dificultades que tendremos que superar. Surmonté. Pero en todo caso, bueno, creo que se llevaron esta pregunta del fundamento, ¿no? ¿Qué fundamento? ¿De dónde partimos? ¿Qué experiencia? ¿A partir de qué podemos hacer una ética? ¿Por qué empezamos a reflexionar sobre la ética? Sí, todos queremos ser buenos, alcanzar el bien. Escribieron sus motivaciones, felicidades. Me dieron más ganas. Todos vivimos en un entorno que hemos recibido una serie de normas de conductas, y bueno, está bien reflexionar en qué consiste esto, de dónde viene. Y en todo caso, bueno, todos queremos ser felices y dado eso, pues queremos encontrar los medios que nos den una verdadera felicidad. Entonces, por eso la pregunta ética, pues, es sumamente importante. Además, todos vivimos en un entorno social, ya lo vimos, que no está fácil y queremos, pues, aportar a nuestros compañeros en humanidad, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, pues algo de calidad de nuestra persona, ¿no? En todo caso fue lo que percibí en su deseo de hacer un curso de ética. Pues está muy claro, quieren, sí, que las cosas vayan un poquito mejor, ¿no? Decía por ahí un santo, sean buenos y el mundo irá mejor. Creo que era San Francisco de Sales, no me acuerdo bien. Sean buenos y el mundo irá mejor. Y cierto, ¿qué consiste esta bondad? La gran pregunta ética, entonces, que tenemos allá a la puerta y que en esta introducción pues no es para resolverla, sino es para suscitarla. Por eso les decía, no van a dormir muy bien otra vez. Esperemos que en los siguientes cursos mis hermanos les ayuden a descubrir respuestas un poquito más cercanas, ¿no? Creo que, bueno, esta meta, este objetivo, este desafío que nos hemos planteado, pues sí, no va a dar una respuesta tal cual, ¿no? Pero creo que nos vamos a ir con al menos con una interioridad sobre el asunto que nos ayude a tener algunos puntos de referencia, que es también muchas veces lo que falta, y algunos principios un poquito más sólidos que quizá los que ya tenemos en su vida ética, en su vida moral, ¿sí? Pero que pueden y les ayuden a fundamentar mejor esta búsqueda, para el bien propio de su búsqueda de la felicidad y para el bien de los hermanos y de sus contemporáneos. Entonces, pues bueno, la vez pasada trabajamos esta presentación, si ustedes recuerdan, un poquito nos quedamos en el aspecto histórico. El aspecto histórico, bueno, la verdad yo no soy muy experto en historia, pero pues es un poco complicado entenderlo bien. No sé si lograron leer un poquito el texto de ética que vamos a estar utilizando, elementos de reflexión, ¿sí? ¿Alguno lo logró leer? Sobre todo al principio, que hace este desarrollo histórico. Yo pienso que el padre, bueno, es muy claro, muy sencillo. Yo tengo la versión más antigua en ese aspecto, y saca pues la riqueza que la historia del pensamiento filosófico ha dado sobre la ética, los planteamientos éticos. Pasamos de los... ahí, bueno, a ver si jala todavía. Sí. Pasamos de los... de los griegos. Bueno, esto es el asunto de los... de la antigüedad griega,
Y vimos un poquito, si alcanzamos a ver Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí? Que es esta cumbre de la filosofía griega. Sócrates, sabemos que Platón y Aristóteles también, discípulo de Sócrates, y que pues pusieron la base de lo que, vamos a decir, es este desarrollo de nuestra cultura occidental, no podemos hacerlos a un lado, y siempre es importante volver a los griegos. Sócrates pues hizo todo lo que conocemos de Sócrates no es por Sócrates mismo, sabemos que es por Platón, en sus diálogos, que escribió sobre él. Entonces, si ustedes quieren conocer a Sócrates, tienen que leer los diálogos de Platón. Ahí viene la apología de Sócrates, precisamente, donde da este momento inclusive histórico de la muerte de Sócrates. Y el planteamiento de su pensamiento en sus primeros diálogos, los diálogos de la juventud de Platón, que estaba muy marcado por su maestro, muy marcado por la muerte de su maestro, y donde analiza todo este planteamiento de Sócrates frente a la bondad, a la virtud, a la verdad, a el bien, y esta necesidad en el ser humano de vencer la ignorancia. Él lo planteaba de esa manera, y entonces él hacía engendrar la verdad, la mayéutica. Entonces, a través de este método mayéutico, a través de preguntas, él lograba su interlocutor acercarlo a la verdad. Platón entonces retoma algunos de estos planteamientos, esta idea de la virtud, esta necesidad después que va a llevar a la contemplación. Y Aristóteles, también discípulo de Platón, por muchos años, 20 años fue su discípulo, pues toma otro camino un poco diferente, bajo la base de Platón, pero él decide, porque para Platón el cuerpo y el alma eran como separados, como en lucha, como en pugna. Tiene una visión un poco más idealista de este asunto del cuerpo y del alma. Aristóteles es más, es término filosófico, ilemorfista, es decir, hay una unión entre el cuerpo y el alma, ¿sí? Entonces, la unidad de la persona, y él parte de la experiencia, Platón parte más de la idea en sí de las cosas, fruto de una contemplación. Y Aristóteles, que tiene esta idea un poco más realista, vamos a decirlo así, de la persona humana, pues hace un planteamiento ético que recupera todas las bellezas y las grandezas de Platón y de Sócrates, pero lo orienta a partir de la experiencia un poquito más. Y retoma otra vez la virtud, de hecho hace todo un desarrollo sobre las virtudes. Empieza su planteamiento ético a partir de una búsqueda que es propia del corazón de todo ser humano, una búsqueda de la felicidad. ¿En qué consiste la felicidad? ¿Por qué buscamos ser felices? ¿En qué ponemos, qué bienes consideramos nosotros que son los que nos hacen felices realmente? Y entonces todo este análisis, que hasta el día de hoy es pauta para muchos análisis en este sentido, de lo que es bueno, del bien, ¿sí? De manera muy concreta, no de un bien en sí, que es lo que le reprocha a Platón, sino de un bien que es objeto de la experiencia. Porque le dice a Platón, pues está padre lo que tú me dices, pero no es experiencia, es una idea, que pues sí, está en el mundo de las ideas. Entonces él dice, no, hay que regresar a la realidad y partir de la experiencia, no de las ideas. Muy importante purificación para nuestra inteligencia. Y queremos hacer una ética realista. Entonces sí, es importante, estos planteamientos son básicos. Los modernos, después vamos a ver, están los estoicos que repiten un poquito este esquema de Sócrates, Platón y Aristóteles, estas búsquedas. Y para los modernos, no me detengo mucho en el pensamiento cristiano, que es sumamente importante, ya lo planteamos, ahorita voy a regresar sobre todo a un aspecto sobre que me quedé la vez pasada sobre la ley natural. Creo que es algo muy, muy importante que entendamos. Y que es el fundamento en ética de San Agustín y Santo Tomás, pero es una ética cristiana, ¿sí? La filosofía moderna, con Kant y Nietzsche como representantes, entre muchos otros,
pues bueno, no sabría yo cómo exponer todos los planteamientos de los filósofos modernos. Aquí lo hago de manera muy concreta a través en cuestión ética, sobre todo en Kant, la cuestión del deber ser, el imperativo categórico, y de Nietzsche, que es el contrario, una libertad absoluta, ¿verdad?, del hombre. De hecho, todas las filosofías modernas, así a grandes rasgos, podríamos decir, claro que hay matices, pero giran entre estas dos posiciones, donde el ser humano es absolutamente libre y dueño de sus actos, y no hay más que apelar a esta libertad para fundar una ética, ¿sí? Y otra donde dice que pues no somos libres en absoluto, que dependemos siempre y estamos condicionados y determinados por el ambiente, por el atavismo, por nuestra herencia familiar, y que finalmente pues no somos libres, si no podemos realmente escoger. Hay un peso de cosas que nos obligan. O, bueno, unos más idealistas hablan del destino, ¿verdad? Pues es que era el destino. Entonces, interesante planteamiento de los modernos que rescatan muchas cosas que ya los griegos se habían preguntado y que nos ponen otra vez la pregunta ética al centro de lo que es el ser humano, de la antropología, ¿no? Entonces, muy, muy interesantes estas búsquedas. Vamos a ver que estas búsquedas, pues, distorsionan en algunos aspectos ciertas verdades que ya habíamos alcanzado sobre el ser humano. Se vuelven a plantear otra vez las cosas, pero como queriendo volver a inventar el hilo negro o queriendo hacer a un lado ciertos aspectos del ser humano que no podemos hacer a un lado. Entonces, interesante los modernos. Lleva mucho tiempo estudiar los modernos, no nos vamos a meter mucho con ellos. Nos quedamos con estos dos planteamientos de Kant y de Nietzsche. Para Kant, perdón, lo importante entonces es esta manera en cómo plantea la ética a partir, pues, diríamos en los griegos, de Zeus, ¿verdad? De una voluntad más poderosa. Y entonces Kant habla de esta, ya moderno, ¿verdad?, de este imperativo categórico que de cierta manera, pues, me ata, entre comillas, a Dios. ¿Sí? Hay todo el aspecto de la conciencia, lo que en conciencia debo hacer. Me sea dictado por la norma moral humana o me sea dictado por Dios. ¿Sí? Entonces, este imperativo categórico está muy interesante como planteamiento, ¿va? De hecho, somos muy kantianos. Somos muy kantianos en el sentido de que, pues, para nosotros la ética es muy sencillamente eso, ¿va? Una norma que Dios me da y yo la desarrollo, ¿no? Yo la vivo, trato de vivir bajo esa norma. ¿Sí? Trato de estar bajo esa... Entonces, el Kant que plantea eso, Nietzsche que reacciona a eso, propone una moral de la libertad, pues más fundada en la autonomía del hombre, ¿sí? Que no está en una dependencia de alguien supuestamente superior, que al final lo va a poner en un estado, dice Nietzsche, como de esclavitud, ¿sí? Donde él lo veía así, ¿no? Porque tenía una concepción, pues, falsa de Dios, ¿no? Donde pues Dios, sí, de cierta manera era como alguien que te oprimía, que te aplastaba. Entonces tú tendrías que sujetarte y ser como esclavo de esta voluntad divina. Entonces él reacciona a esto y dice, pues ¿dónde es donde el hombre es perfectamente autónomo? ¿Sí? Sin restricciones. Y entonces va a proponer una moral de la libertad fundada en esta autonomía del hombre. Y él ve que es muy claramente en la actividad artística, ¿verdad? El hombre que crea cosas. Entonces, en nuestra época somos muy nietzscheanos, ¿verdad? La voluntad de poder, ¿sí? Y nuestra ética, que está muy mezclada con nuestro producir, nuestro agere con nuestro facere, ¿sí? Con nuestra manera de realizar las cosas, pues viene a revolverse este aspecto que es una de las metas de este diplomado, cómo distinguir ética y arte, ética y producción, ética, actuar y crear y hacer, ¿sí?
Entonces, algo muy, muy interesante porque es la confusión de Nietzsche. ¿Sí? Esta manera de plantear al ser humano como alguien que es perfecto. Porque sí, el artista, de cierta manera, al crear algo, pues está en pleno uso de su libertad. ¿Sí? Y es muy libre, porque él escoge el color, la materia, desarrolla una idea, es muy de él, es muy autónomo en eso, creando algo. Y el ser humano es muy autónomo cuando crea. Y tenemos esta concepción entonces, porque está así implicada nuestra voluntad de la ética y de la libertad humana, ¿no? Y para nosotros modernos, pues la libertad es el máximo, ¿no? Vamos a ver, la ética se funda en esta libertad máxima. Después de Nietzsche viene alguien que se llama Sartre, aquí el hermano nos podrá platicar, es de su país, ¿verdad? Este personaje muy interesante que plantea precisamente pues que la libertad máxima del hombre inclusive es el suicidio, quitarse la vida. Entonces, claro que sus discípulos se la quitaban, pero él nunca, ¿verdad? Muy vivo. ¿De Sartre? ¿Se suicidaban? Así es, pero él no, ¿verdad? Entonces, porque llegaba a esta concepción, lo vamos a analizar más adelante, sobre todo cuando, bueno, hablemos de la fragilidad humana y también de algunas cuestiones ahí a la hora de hablar del análisis del acto humano, va a surgir este tema, pero pues sí, él consideraba eso, ¿no? Que la máxima libertad del hombre inclusive va hasta allá, ¿no? Y bueno, pues en aras de esta absoluto, vamos a decir, de la libertad humana, ¿no? Y bueno, los invito ahí la reflexión que hace el padre aquí está muy, muy interesante. Y pues bueno, antes de pasar a la siguiente parte, que sí, bueno, pero, primero vamos por acá. Quiero plantear esta parte de los 3 niveles de la ética y regresar al aspecto de lo que les traigo por aquí una copia de la cuestión de la ley natural como fundamento, ¿sí? Seguimos con la pregunta, no la perdamos de vista. ¿Qué es? ¿De dónde será un fundamento adecuado? Es que es como Kant, del imperativo categórico, de una moral del deber. Es que es como Nietzsche, de un absoluto de la libertad. Yo elijo, soy libre, autónomo, entonces esa actividad en la cual soy más libre, ese es mi fundamento ético. Es la naturaleza humana, la ley natural, la que me es como el fundamento para una ética humana. Entonces vamos a ver, hay esos 3 planteamientos, vamos a tratar de resolver eso. Antes de pasar a eso, y creo que nos va a ayudar en esa resolución, es identificar estos 3 niveles de ética, ¿sí? Es bien importante y yo creo que aquí la intuición y los desarrollos de nuestro fundador Padre Filipe en filosofía nos ayudan a comprender y es bueno tenerlo claro. Hay una ética fundamentalmente humana. Aquí yo les pongo experiencias donde desarrollamos o donde entendemos lo que es. Adelante. Hay una ética religiosa propia también a todo ser humano, ¿sí? Que entra en este deseo de comunión con Dios, lo que las tradiciones religiosas llaman Dios, ¿sí? Las diversas que hay, ¿sí? O que buscan, o que al menos están buscando, ¿no? Este absoluto, esta trascendencia en el corazón del hombre, ¿sí? Y hay una ética, y así lo podemos distinguir, que es genuinamente cristiana, ¿sí? Que proviene de las enseñanzas de Cristo. Cristo como tal, si vemos su planteamiento, no es primeramente una moral, ¿sí? Presupone una moral, una ética, la vivencia que el pueblo judío experimentaba a través de la revelación de los 10 mandamientos y de la Torá, pues nos manifiestan que había este fundamento. Pero Cristo como tal, lo primero que viene a traer no es una ética, una moral. Resultado de su enseñanza, hay una manera que concluimos en el actuar del ser humano, ¿no? Pero su primer cometido con nosotros, y bueno, eso lo podemos verificar en el Evangelio,
pues es unirnos a su Padre. Él viene a revelarnos al Padre. ¿Sí? Todo su deseo y toda su búsqueda es esa, ¿no? La revelación del Padre. Entonces, la ética cristiana, que se va a derivar de estas enseñanzas de Cristo, que podemos comprender, sí, y que después van a... Porque ven a la manera en cómo luego lo va a plantear en el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, ¿sí? Pues una manera totalmente nueva de plantear la ética. ¿Sí? La vida moral del ser humano, ¿no? Que supera, ¿por qué? No proviene de la experiencia humana como tal, sino proviene de la sabiduría de Dios que se revela al hombre. Entonces, es una metaética, es más allá de la ética. Y que claro, va a repercutir, y bueno, ya después la enseñanza de la Iglesia nos lo hace ver, en la gracia. O sea, lo que busca Jesús es transmitirnos la gracia que nos une a Dios. Y fruto de eso va a ser después la vida moral, ¿sí? Que va a repercutir. Pero es primeramente la vida teologal, ¿me entienden? Cuando va con la samaritana, pues el primer encuentro que tiene, pues no le va a recriminar su vida, pues que no era muy ética, ¿verdad? Pero va a hablar de la adoración, de hecho, ¿sí? Lo que la une con Dios, ¿sí? Y le va a mostrar eso primeramente. Y fruto de eso después va a ser, claro, va a ir sanando en su corazón para entrar en una vida plenamente humana, que incluye una vida ética, sin duda. Entonces, pues bueno, quería hacer este planteamiento. Ven, hay un punto de partida diferente a cada nivel. Y así es bueno identificarlo, ¿sí? Es bueno, porque a la hora, bueno, los que vivimos en la educación, nos gusta y estamos en el ambiente de la educación, padres que educan a sus hijos, tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces, como 3 niveles de ética en el ser humano. Y estar atentos. Y en nuestro mundo contemporáneo hay esta exigencia. Yo creo que es importante hacer esta distinción porque también hay esta exigencia. No podemos llegar con una ética cristiana muchas veces porque nos van a... ¿sí? Tenemos que llegar con una ética humana fundamental. Claro, tú siempre eres cristiano y das testimonio de eso, sin duda. Pero si llegas directamente, pues puedes como perder terreno para evangelizar. Tienes que aprender, quizá, a desarrollar el fundamento. Por eso es importante un fundamento de ética humana. ¿Sí? Porque si llegamos directamente, porque para esto necesitas la fe, aceptar la creencia en Jesús. ¿Sí? Entonces, es importante hacer esta distinción, precisamente por lo que les decía como fundamento que estamos buscando, ¿sí? Si fuera una ética cristiana, pues directamente nos íbamos a las enseñanzas de Cristo y se derivaba de esto. Pero como es una ética humana este diplomado, pues nuestra exigencia es buscar este fundamento humano, ¿sí? Insisto en ello porque, bueno, creo que todos nosotros queremos vivir y profundizar nuestra fe, sin duda. Y creo, estoy seguro, y la experiencia me lo ha confirmado, que siempre es muy benéfico, adelante, pues poder tener este fundamento humano para desarrollar lo mejor posible después el fundamento religioso y cristiano. Es mucho más enriquecedor, es mucho más firme, ¿sí? ¿Me entienden? Mucho más sólido. Voy a pasar esta hojita, es una copia y yo creo que nos va a ayudar, adelante, para terminar de aterrizar esto que les decía. Ahí el padre Philip, es en las 3 sabidurías, si quieren anotar ahí el texto, ahí viene la página 96 y 97, y bueno, vamos a hacer una pequeña lectura así rápido de lo que está ahí, no sé si traigo para todos, espero que sí. O si no, a 2, sí, excelente. Sí.
Sí, aquí lo pueden leer a dos. ¿Ustedes, quién falta acá? ¿Todos tienen? Ya todos tienen, ¿va? Ok. No, está bien. Excelente. Entonces, este texto... aquí tengo más. Bueno, es que hay unas que no se veían muy bien. Pero más vale que se vea algo. ¿Quién faltaba? ¿Y usted? El texto es el de las 3 sabidurías del Padre Filipe. Y en la página 96, ¿verdad? Este libro es una entrevista que le hacen al Padre y se va desarrollando esta entrevista sobre las 3 sabidurías. Y la primera sabiduría sobre la cual lo entrevistan es la sabiduría filosófica. Y entonces aquí es donde hace el planteamiento del aspecto ético. Entonces le pregunta ese mero, ¿no es esto lo que se conoce como la ley natural? Sí, es lo que llamaríamos la ley natural. ¿Lo vamos siguiendo? ¿Alguien que me quiera ayudar a leerlo? Adelante. Sí, es lo que llamaríamos la ley natural. Yo la respeto, no la quiero atacar, pero digo, es imposible fundar la moral en ella. ¿Por qué? Primero, porque no tengo experiencia inmediata de ella. Si soy creyente, tengo una visión de sabiduría sobre ella. En el fondo, la ley natural proviene de una visión de sabiduría. Si Dios es el creador de la naturaleza humana, o más bien del alma humana, hay intenciones profundas de Dios que debo tratar de descubrir progresivamente. Dios puede dictarme la ley, pero para que Dios me dicte la ley necesito tener fe. Necesito creer en este Dios y no puedo fundar una moral humana sobre una fe. Aquí nos topamos de nuevo con la escolástica que extrae una filosofía de la teología. La filosofía no puede provenir de un fondo teológico, debe fundarse sobre una experiencia. ¿Cuál es la experiencia humana que me permite fundar una ética? Esa es la gran pregunta. Si se quiere llegar hasta el final, se deberían considerar todas las experiencias del hombre. Hasta ahí. Entonces, ven, este primer planteamiento es importante. La fe nos da una visión de sabiduría. Y la fe, claro que es una experiencia, es un más allá de la experiencia además. Es una experiencia sobrenatural. Y estamos atentos y vivimos, como vivimos en un entorno cristiano de fe nosotros, a esa visión. Permea lo que somos, la manera en cómo actuamos, etcétera, ¿no? Adelante. Pero estamos buscando un fundamento humano. Entonces, si fuera un fundamento cristiano, pues pudiéramos utilizarlo. Pero como estamos buscando un fundamento humano, no nos va a decir. No podemos empezar por ahí. ¿Sí? Sería un error. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero esta primera situación, o sea, nos hace ver que proviene de una visión. O sea, ya nos es dada esta visión. Esa visión yo no la elaboré. ¿Me entienden? ¿Sí? Por eso el teólogo se ajusta, y lo dice Santo Tomás varias veces, ¿va? A la enseñanza, ¿va? A la revelación divina, ¿sí? A la ciencia, dice, de los santos, ¿va? O sea, a lo que Dios revela, ¿sí? No son sus ideas. ¿Sí? El teólogo empieza a decir, pues es que a lo mejor hay 4 dioses, no es Trinidad. Empieza a elucubrar ahí, ¿no? Dios reveló que es Trinidad, punto. ¿Sí? Entonces, esta visión de sabiduría que me es dada, que no es contraria a mi inteligencia, pero que no puede mi inteligencia por ella misma llegar hasta allá, ¿sí? Ocupa que Dios se le revele, ¿sí? Tiene este punto de partida, este fundamento, la visión de sabiduría. Y la naturaleza humana, como está planteada, proviene de esta visión de sabiduría en realidad. ¿Sí? ¿Ven? Es importante que lo distingamos. ¿Sí? La filosofía dice no puede provenir de un fondo teológico. Debe de fundarse sobre una experiencia. ¿Cuál es esta experiencia humana tipo que me permite fundar una ética? Es la pregunta que traemos. Vamos a seguir leyendo. Dice,
Si gustas. Voy a comenzar para vos. Si se quiere llegar hasta el final, se debería considerar todas las experiencias del hombre. Para algunos, la experiencia tipo es la de un niño muy pequeño que ama a su madre. Toda la moral se fundaría en esto. El único inconveniente es que yo ya no tengo esa experiencia. Nosotros ya no tenemos la experiencia de nuestra primera mirada a nuestra madre, por lo menos yo. ¿Es posible que algunos la tengan? Yo ya no la tengo, aún menos la del seno materno. No puedo fundar mi filosofía ética sobre una reminiscencia. Esta reminiscencia, tan hermoseada por la memoria y el aspecto pasional, es una recuperación, construye una moral de recuperación. Yo recupero. Lo que realmente yo debo buscar es la experiencia en que se despierte el sentido de responsabilidad, porque creo que la responsabilidad es en verdad la experiencia interna de la moral. Todo lo que está fuera de mi responsabilidad ya no es moral. Por lo demás, basta escuchar a los abogados actuales que intentan disminuir la culpabilidad de sus defendidos, mostrando que no han sido responsables. Volvemos siempre a esta experiencia interna de la responsabilidad. Ok, entonces ven, vamos allá, acompañamos al padre Felipe en esta búsqueda. Entonces él considera, bueno, no podemos fundarla sobre la naturaleza humana como tal, porque esta es una concepción, es el fruto de una experiencia de fe que se llama visión de sabiduría, que nos concluye diciendo que hay una ley natural en la humanidad, ¿sí? Entonces tenemos que fundarla sobre una experiencia. Entonces dice, bueno, porque en su tiempo, y creo que también todavía está un poco así de moda, algunas cuestiones psicológicas que dicen, bueno, vamos a fundarla sobre la experiencia del amor del niño a sus padres, ¿no? La experiencia del amor materno. Pero dice, pues bueno, algunos ya no tenemos esta experiencia y no podemos hacer una moral a partir de una reminiscencia, de un recuerdo anterior. Tiene que ser algo actual, ¿no? ¿Me entienden? Si es una experiencia, es algo actual, que todos podemos hacer. Bueno, más o menos intentamos. Y entonces propone que el sentido de la responsabilidad. Y bueno, da ahí este ejemplo de los abogados. Y bien, entonces la pregunta, ¿alguien quiere continuar a leer? Adelante. ¿Sobre qué? ¿Por qué tengo yo una responsabilidad en su estado más neto y puro? ¿Tengo acaso responsabilidad sobre las herramientas de ejercicio? No. ¿Puedo haber perdido prestadas algunas herramientas a un amigo y deber devolverse? Un poco usadas, sin duda, pero no deterioradas. En el estado en el que se estaban al haberme las prestado. Si esto estropeé alguna y no se lo digo al devolvérselas, cometo una deshonestidad. Soy responsable de las herramientas respecto a su dueño. Así pues, es para con el hombre que soy responsable. Ahí está. Perdón, hasta ahí sí. No, perdón, continúa. Sí, perdón, ahí está más explícito ya. La responsabilidad siempre es una relación de hombre a hombre, no una relación del hombre con el objeto material del que se sirve. Hay cierta responsabilidad, es verdad, pero no es la primera responsabilidad. Lo que yo busco es el fundamento de la responsabilidad. El fundamento de la responsabilidad es, por tanto, una relación de hombre a hombre. Por ejemplo, yo soy responsable de alguien que está a mi servicio, de alguien que trabaja para mí. Pero esta responsabilidad no es la primera responsabilidad. Yo busco la primera, la experiencia. Esta primera responsabilidad veo que la tengo cuando alguien está ligado a mí afectivamente. La gran responsabilidad no se da más que en la amistad, en el amor de amistad, retomando la expresión de Tomás de Aquino. En el amor de amistad estoy ligado a alguien que libremente me es relativo y por ende también yo soy relativo a él. Ahí cristaliza un profundo amor del cual nace una mutua. Excelente. Bueno, pues ahí está el planteamiento que
que Marie Dominique da, yo creo que es bastante justo, lo vamos a estar analizando. Podemos hacernos la pregunta, ¿es que será esto un verdadero fundamento? Habla de la responsabilidad, como esta primera experiencia interna de la moral, ¿no? Soy responsable de algo, ¿sí? Eso todos los podemos experimentar. ¿Ven? La naturaleza humana, la ley natural, dijimos, pues no puede ser, porque pues bueno, yo tengo la fe, ustedes también, más o menos podemos poner de acuerdo aquí, pero con los que no, entonces necesitamos un fundamento más de base. Y entonces dice, bueno, vamos a intentar cuestionar a nuestra experiencia. Y entonces descubre que en la responsabilidad hay algo que se despierta en el ser humano. Y está muy padre cómo lo plantea, ¿no? Pues sí, soy responsable de tal herramienta, ¿no?, que me prestó mi amigo. No, una herramienta. Pero en realidad, pues no soy responsable de la herramienta como tal, sino de este lazo con el amigo. ¿Verdad? Y la cuido porque pues lo respeto a esa persona, ¿no? Entonces, es esta relación de hombre a hombre que es la que nos da quizá un fundamento un poquito más sólido. Y entonces la empuja un poquito más esta búsqueda y dice, bueno, ok, soy responsable de la persona con la que trabajo, ¿no? Pero, pues dice, no es la primera, ¿no? Alguien está a mi servicio o yo estoy a servicio de alguien y hay una relación de trabajo, pero no es la más fundamental de las experiencias, ¿sí? No todos la tienen a lo mejor. Y en todo caso, dice, bueno, yo busco una más fundamental porque yo puedo ser responsable en esa relación por estas herramientas o por lo que vamos a producir juntos, ¿sí? Pero el fundamento pues se va a acabar cuando terminemos esa chamba. Dura lo que dura esa chamba. Entonces no puede ser una experiencia que... Entonces propone una experiencia donde hay una mutua responsabilidad y hay una cuestión afectiva además, no solamente una cuestión de eficacia. ¿Sí? Que pudiéramos quedarnos en eso. Y entonces dice ahí, la experiencia le llama del amor de amistad. ¿Sí? Es una tautología, ¿no? Decir amor de amistad. La amistad es un amor, ¿no? Pero está interesante cómo lo repite, ¿no? Amor de amistad. No es cualquier amor, es un amor de amistad. Un amor al cuadrado. ¿No? Pues parece que esa experiencia pudiera ser un buen punto de partida. Parece ser. Vamos a ver, hay que indagar. Vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será? ¿No será? Pues está más padre que la de Kant. El deber ser. Y no es tan güero. Aparte de... Bueno, voy a cambiar de lugar. Si no, hay la de Nietzsche. La experiencia de crear. Pero ven, crear siempre es... Por más chido que sea la empresa donde estemos y la cosa más maravillosa que hagamos, pues siempre va a ser algo inferior a nosotros. Siempre. Siempre. ¿Sí? A menos que sean Dios y creen seres humanos. Ahí nada más. En todo caso, bueno, nuestras pobres creaciones pues, son relativas a lo que nosotros somos, ¿no? Realmente creamos algo para alguien que amamos. Parece ser más fundamental, más al fondo del corazón humano, la experiencia de la amistad. Pero bueno, hay que indagar. ¿Sí? ¿No van a alcanzar a ver esto? Bueno, sí, ahorita lo acerco. Ahí mero. Entonces, aquí me lanzo para hacer unidad con esto que estamos viendo. En su texto, los que ya lo tienen, lo pueden seguir. Está en la parte, precisamente, que es también la gran pregunta, ¿cómo redescubrir una ética humana hoy en día?
Aquí está en la página 12, no sé en cuál esté en esa, perdón. Está después del aspecto histórico. Página 29. ¿Cómo redescubrir una ética humana hoy en día? Aquí está. Aquí está. Es en el segundo párrafo. Ahí lo podemos seguir esto que dice. Yo nada más se lo quiero señalar. Dice, de múltiples maneras por parte de los filósofos, esto manifiesta la dificultad que tiene el hombre debido a su complejidad para descubrir lo más importante en él, lo central. El manantial escondido que le permite organizar toda su vida y unificar desde dentro su sorprendente diversidad sin destruirla y sin caer en el escollo de la simplificación. ¿Sí? Cuando se estudia el epicureísmo y el estoicismo, se puede ver que el esfuerzo de unificación que no se ha realizado con suficiente profundidad termina en una deplorable simplificación del hombre. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estamos buscando este fundamento ético. Estamos buscando qué actividad lleva al ser humano a una felicidad verdadera. Y entonces, cuando los planteamientos éticos, ya no lo estudiamos mucho en el histórico, pero qué bueno que aquí lo recuerda el padre Philippe, hay estos dos pensamientos, el epicureísmo y el estoicismo. ¿Los ven? Entonces, para el epicureísmo, la felicidad viene del placer. ¿Sí? Placeres finos, no como lo entendemos ahora, que somos más brutos para esto del placer. Pero la cuestión era el placer, ¿no? Y para los estoicos, pues había siempre un esfuerzo que tendría que desarrollar el ser humano en este deber ser, un poco como Kant. Ese es lo que va a seguir después. Pero por el cual yo voy a alcanzar las cosas buenas. Entonces, estas dos vertientes, estos dos extremos, vamos a decir, simplifican demasiado lo que es el ser humano, ¿no? Más complejo que eso. Entonces, nuestra búsqueda nos debe de orientar, va a decir en ese planteamiento de cómo redescubrir una ética humana hoy, ¿sí? Que realmente respete, ¿sí? Esta realidad del ser humano diversa, ¿sí? ¿Sí? Esta diversidad que hay en todo lo que es nuestra vida humana, ¿no? Y descubra, y aquí vamos hacia el fundamento, este manantial escondido, dice, ¿sí? Una fuente escondida que le permita organizar. Entonces, organizar tu vida. ¿Lo organizo por el placer o por la cultura del esfuerzo, de la eficacia? ¿Me entienden el planteamiento? Si lo hago nada más por el placer, como que, híjole, voy a pasar muchas cosas de largo importantes. ¿No? Entonces, hay que atender a esta diversidad de lo que es el ser humano, sin destruirla y sin caer en el escollo de la simplificación. Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad? ¿Qué es lo que hace la unidad de mi persona? Eso es bien importante descubrirlo. Si queremos redescubrir una ética, pues tenemos que ir a la fuente. ¿Sí? Volver a la fuente. Y al descubrir esta fuente, entonces encontrar este manantial, dice, que va a dar esta unidad. Quizá es ahí que está más claro que es esta unidad, ¿no? Del ser humano. Porque estamos buscando un fundamento realista. Y luego viene la otra parte, que viene ahí en su texto también, cómo podríamos redescubrir una verdadera ética humana en un mundo como el nuestro, en una cultura tan laicizada. ¿Quién quiere hacer ética ahorita? Bueno, aquí hay unos cuantos locos de viernes en la noche. Habemos, bendito Dios. Tan marcada por el progreso de las ciencias modernas,
la psicología, de la sociología, dice frecuentemente positivista. No es que esté mal la ciencia es una maravilla, es un deseo de Dios que desarrollemos la ciencia. Pero el problema es que la convertimos en un absoluto, y cuando se convierte en un absoluto se le llama positivismo. Quiere decir que lo más grande, el conocimiento más grande y más excelso que el hombre puede alcanzar es el que la ciencia te da. Y eso no es cierto. Es un tipo de conocimiento, pero te está saltando muchos otros, quizá más importantes, para la felicidad del hombre. Ese es el gran dilema ético de nuestro tiempo. Vamos muy lejos en la ciencia, en la tecnología, en el desarrollo de todo esto, pero nos quedamos atrás en la moral, en la ética. Que debería estar lleno, 2 salones, un hermano debería estar allá y otro acá. Para equilibrar el peso de la cuestión ética que está ahorita tremenda. Porque está así. No tenemos la sabiduría. Hay un peso muy fuerte de esto. Entonces, ¿cómo redescubrir una ética que al tiempo que respeta el peso del condicionamiento del hombre, no niega su dignidad, ni olvida las aspiraciones más profundas y espirituales que lleva adentro? La ciencia no nos las va a resolver. Ya lo estamos viendo, ya está tocando fondo la humanidad en eso. Y que son las únicas que pueden darle la capacidad de descubrir aquello para lo cual está hecho, el sentido profundo de su vida. Regresamos, sí. Preguntas. Un comentario. A tus órdenes. Es que creo que, de todos modos, en este escenario, a mí me llama la atención como, por ejemplo, las universidades, en un como signos de conciencia, han puesto en su currícula el tema de la ética. Importantísimo, y tú estás... algunas que en esto que llaman algunos formación general, es decir, en este como evolución de la educación en la que dicen que los egresados no solo deben tener conocimientos técnicos, Así es. sino algunas capacidades humanas, y las clásicas son habilidades de comunicación, aptitudes didácticas, incluyen la ética. La ética. Y dicen, tiene que ser transversal, en todas las materias, tiene que haber algo ético. Y en todas las carreras. La que luego penosamente los alumnos entienden como de las de relleno. Así es, exactamente. Excelente, ¿no? Y esperaba tu aportación porque él es maestro de ética en la universidad, entonces, gracias de compartir. Tú lo sientes de cerca, esta necesidad, y la ves, y qué bueno que lo ves y no lo compartes. Si alguien les avisó que esta era de relleno, pues yo voy a intentar convencerlos de que no. Pues sí, exactamente, porque ahí es donde nos está fallando ahorita el equilibrio. Y qué bueno que hay, que hubiese más maestros como usted, y que nos permitan transmitir. Yo estoy muy contento, ¿no? Cuando empecé a platicar así de este diplomado, y tengo muchos amigos en el área de medicina, me decían, no, es que ya llevo ética, y qué bueno, que ya la llevan, ¿va? O sea, quién sabe cómo está esa ética, ojalá que bien, pero qué bueno que ya la llevan, ¿no? Y yo creo que el sábado pasado estuvo una amiga, vino a dar unas conferencias en el instituto y una allá en el convento, y ella es directora de la carrera de Administración de Empresas en la Anáhuac, allá en México. Y ella planteaba eso, cómo ella batalla mucho para que los maestros hagan esta parte transversal, le llama, de que todas las materias culminen o piensen o hablen o sientan o hagan sentir el aspecto ético de su materia. Está complicado. No, maestra, es que yo pues ya naturalmente así hablo y les hago ver, ¿verdad? Yo con mi ejemplo. No basta, No basta, porque hay muchos dilemas éticos que no estamos enfrentando, le estamos sacando la vuelta. Humanamente, no lo hablo desde la fe, humanamente ya. Y humanamente estamos dándole al traste a la humanidad. Todo el problema ecológico, etcétera, pues en parte es esto, ¿no? Entonces, bueno, una síntesis rápidamente de este fundamento.
que viene también ahí en su texto. Ay, no le puse la página. Según yo, bueno, es que aquí es otra página. Excelente. El amor espiritual y el amor de amistad es el título. ¿Alguien quiera leerlo? Fuerte y claro. No se amontonen. Adelante, sí. El amor espiritual y el amor de amistad. Así pues, debemos analizar aquí el amor humano en sus varios niveles: instintivo, pasional, imaginativo y espiritual, teniendo en cuenta que distinguirlos no quiere decir separarlos. En efecto, el amor que nace en el corazón del hombre es un apetito espiritual. Su voluntad no puede ser en su voluntad no puede ser separado del amor pasional, instintivo y imaginativo. Pero estos amores pueden ser asumidos de diferentes maneras, con una mayor o menor lucidez. El amor humano espiritual, en el que el amor pasional y el amor instintivo siempre están presentes, se da en formas e intensidades diferentes. Cuando una persona está en presencia de otra persona que no solamente la atrae, sino que también la ama espiritualmente, el amor humano espiritual puede ser plenamente el mismo. No es lo mismo amar a alguien que nos gusta, que nos atrae, pero que nos ignora o para quien nos somos diferentes, que amar a alguien que se interesa por nosotros y que nos ama de verdad. Entonces se da una atracción mutua que hace que el amor humano se realice con una intensidad nueva, única. Esta atracción y este amor adquieren toda su fuerza en la elección mutua en la que una persona le dice a otra que la ama, que la ha escogido verdaderamente como amigo, y en la que al mismo tiempo la otra persona que ha sido escogida dice con toda verdad a la que la escogió que la ama y la escoge como amigo. No estamos ya en presencia de un amor humano perfecto, espiritual, recíproco, libre, que toma a la persona en un aspecto más propio, íntimo, secreto. Es la experiencia más fuerte con una exigencia actual muy realista, que tiene delante de los ojos el amigo que existe, que amamos, que queremos respetar tal como es. ¿No será este el punto de partida de cualquier ética auténtica? ¿Acaso no será a partir de esta experiencia tan fuerte, profunda, personal y humana que podemos progresivamente redescubrir todas las experiencias de una verdadera exigencias? Todas las exigencias. Todas las exigencias de una verdadera ética basada en el amor. Hasta ahí. La experiencia del amor de amistad que implica la reciprocidad en el amor. Los amigos se quieren entre sí al haberse escogido como amigos. Hacer que el amor espiritual pueda ir hasta el final de sus exigencias. Hasta ahí. Entonces, bueno, ahí es el planteamiento nuevamente del padre, Philip, y creo que es pues bastante inteligente. Y realista. Ven, ahí hay algo muy propio. Ven, aquí va a ser la indagatoria. ¿Por qué no el amor de altruismo antes, va? El amor de benevolencia o el amor de uno mismo pudieran ser un fundamento? Bastante ya el amor de uno mismo, bien importante además. Y dice, no es suficiente, no es la experiencia perfecta, en el sentido de que tiene todos los elementos necesarios, ¿sí? A lo mejor va a ser la experiencia más rara, pero
tiene todos los elementos y entonces parece ser que sí, es algo muy, al mismo tiempo cualitativo de nuestras experiencias, o a lo que del lado del deseo, a lo que buscamos, ¿no? Finalmente, ser amados y amar plenamente, recíprocamente, libremente. ¿Sí? Porque es esto, el amigo es alguien que responde libremente. ¿Sí? No es nada más por la responsabilidad frente a una herramienta, o una responsabilidad política, o a nivel de una empresa. Hay una responsabilidad mucho más interior y más fruto de una elección personal. Y entonces es una realidad este amigo que existe. Dice, delante de los ojos al amigo, que queremos respetar tal como es. No es mi idea tampoco de lo que debe ser, sino tal como es. Pues esta experiencia tan profunda, dice, y humana, porque tiene cualidades humanas, la elección mutua, ¿sí? Cuestión afectiva, ¿sí? Esta reciprocidad, esta libertad, este aspecto oblativo, espiritual. Entonces parece ser que estamos frente a lo que pudiera ser una experiencia humana que nos da un fundamento muy adecuado para redescubrir la ética. Punto de partida, dice, de cualquier ética auténtica. Entonces, bueno, nuestra reflexión en ese sentido intentará ser de una ética de la amistad. Interesante, ¿no? Como punto de partida yo creo que podemos analizar el acto humano a partir de esta experiencia. Nuestra manera, cuando digo acto humano me refiero a nuestra manera en cómo nuestra voluntad se desarrolla, en su capacidad de amar. Entonces, qué interesante, ¿no? ¿No? ¿No les hace así como que, Y bueno, de ese tamaño es el reto. Vamos a ver en el transcurso de este diplomado, intentaremos entonces cada vez más acercarnos a este fundamento y volver a él como la experiencia que nos va a ayudar, ¿verdad?, a entrar en esta verdad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas?